Bienvenidos, soy Marisa Torres y presentaré el tema Fármacos antiparasitarios y COVID-19. Frente a la actual pandemia de SARS-CoV-2, agente etiológico de la infección COVID-19, un gran problema de salud pública producido por este nuevo virus, es urgente desarrollar una estrategia terapéutica para disminuir la morbimortalidad y controlar su propagación. Numerosos grupos científicos estudian las características y mecanismos de patogenicidad de este virus. Aquí observamos la morfología del virus y las características de sus genes. El SARS-CoV-2 es un virus ARN del tipo coronavirus. En general, los que se conocían eran los relacionados a los virus de la gripe. Desde hace un par de décadas aparecen coronavirus emergentes. El SARS-CoV-1 apareció el año 2003, el denominado MERS aparece en 2012 y el SARS-CoV-2 es reportado por las autoridades chinas el 7 de enero de este año. Actualmente no se cuenta con un medicamento específico para su tratamiento o prevención y su manejo se ha basado en medidas de soporte precoz y se explora el uso de fármacos conocidos, entre ellos parasitarios, antiparasitarios. Si bien los virus difieren morfoestructuralmente de los parásitos, que son organismos eucariontes, es decir, con núcleos, los virus utilizan en su replicación la estructura celular del hospedero, escenario donde existen potenciales blancos terapéuticos. Es así como el mecanismo patogénico de SARS-CoV-2 a nivel celular comienza con la unión de la proteína S con el receptor celular denominado AC2, es decir, enzima convertidora de la angiotensina 2 de la célula del hospedero. Una vez dentro de la célula, el virus utiliza toda la estructura celular para su replicación. Aquí vemos entonces el virus uniéndose y entrando a la célula y usando toda la estructura para después salir en mayor número. Frente a este gran desafío, la salud pública reacciona con estrategias de promoción, prevención y protección denominadas las 3P y con la estrategia de epidemiología de campo, de testeo, trazabilidad y aislamiento, conocida como TTA. El mundo entonces comienza a conocer la historia natural de la enfermedad y se identifican 3 fases: la fase temprana, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. Y aún ahora se describen nuevas fases asociadas a secuelas de la infección. Ante tal urgencia se proponen drogas con efectos antivirales ya conocidos y se plantea el uso en distintas etapas o fases de la infección. Los potenciales blancos terapéuticos son numerosos y los biólogos y los bioquímicos, en una tarea contra el tiempo, tratan de buscar y optimizar entonces el uso de estos fármacos e identificar futuros o potenciales blancos terapéuticos. Cuando desarrollamos un fármaco, debemos recordar que existe toda una estrategia y una metodología. Un fármaco nuevo es una sustancia con composición química exactamente conocida, capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fisiológica del que lo consume. Puede ser dosificado y sus efectos benéficos o perjudiciales deben ser conocidos luego de que se haya usado en un gran número de personas. El desarrollo de un fármaco nuevo considera diferentes objetivos para cada una de sus fases. Para la fase 0, una evaluación preclínica; para la fase 1 se ve la seguridad y toxicidad en humanos; la fase 2, la eficacia; la fase 3, una evaluación clínica; la fase 4, evaluación clínica, farmacovigilancia, reacciones adversas, etc.
Se espera que un nuevo fármaco sea eficaz y seguro, que tenga mejores atributos que sus precedentes, que genere más beneficio, es decir, que tenga menos riesgo, menor probabilidad de error, mayor facilidad de dosificarlo y de administrarlo, etc. El desarrollo de un nuevo fármaco toma aproximadamente 15 años y solo uno de cada 5.000 llega a su comercialización cuando cuenta con la aprobación de agencias de acreditación internacionales. En la búsqueda de fármacos útiles para este SARS-CoV-2, se han considerado algunos antiparasitarios de los cuales ya se tenía antecedentes de acciones antivirales. Si bien existen numerosas estrategias para el tratamiento, ¿cierto? Aquí se mencionan algunas, no solo las drogas, plasma, inmunoglobulinas, corticoides, interferón y otras sustancias, son los fármacos los que tienen en este momento un mayor interés, ¿cierto? Y observamos aquí que entre los antiparasitarios estudiados destacan la cloroquina, la hidroxicloroquina y la ivermectina. La hidroxicloroquina es una droga creada en 1946 a partir de la cloroquina. Se utiliza en el tratamiento de malaria y enfermedades autoinmunes como lupus. Ya ha sido usado en distintos países, en estudios, México, Perú, África. Se señala que generaría algún cambio de pH, contribuye a la supresión de la tormenta de citoquina, aparentemente no reduce el número de muertes de pacientes hospitalizados, es decir, más graves, y se ha señalado que pudiera tener a lo mejor algún rol en la profilaxis, pero no necesariamente terapéutico. La Sociedad Chilena de Infectología publicó una pequeña revisión de algunos de estos estudios con hidroxicloroquina, donde se muestran que los outcomes son diferentes en cada uno de los estudios, igual que el número de pacientes estudiados, ¿cierto? Muchos de ellos tienen intervenciones con controles y pueden estar controlando el número de días con fiebre, con tos, cambios radiológicos, curas virológicas, la presencia de efectos adversos, etc. Pero aún así se señala que en las revisiones sistemáticas de estas experiencias publicadas, el uso de estos fármacos no ha dado resultados todavía. En las últimas décadas, cabe destacar que la hidroxicloroquina se ha considerado como un inmunomodulador, y por eso entonces se plantea que podría ser útil en la tormenta de citoquina. Bueno, en el contexto de la crisis sanitaria, sin duda, los estudios son loables, ¿cierto? Y se han realizado con muestras pequeñas, la mayoría por conveniencia. Insistimos en que no todos son comparables. A menos de un año, los antiparasitarios utilizados como cloroquina y hidroxicloroquina, usados en forma aislada o en combinación con antimicrobianos, antivirales u otros inmunomoduladores, no han aportado aún evidencia significativa de su eficacia para COVID-19. El otro fármaco que ha surgido o que se ha nombrado bastante es la ivermectina, fármaco conocido hace 35 años. Este fármaco es muy versátil, se usa en medicina humana y veterinaria. En medicina humana se usa en la oncocercosis, filariasis, en el manejo de algunos artrópodos, en larvas migrans cutáneas. Tiene un amplio margen de seguridad en mamíferos. Esto es un aporte, sin duda. Es útil para COVID-19 in vitro, dado que inhibe a las 48 horas la replicación, pero usando dosis que serían tóxicas para humanos. Aún así se están haciendo y aplicando estos fármacos en humanos y se esperan los resultados para saber si nos puede dar algún aporte. Por otro lado, también se ha planteado el uso de drogas con plausibilidad biológica en forma única o combinada, ¿cierto? Y esto podría ser interesante y podría constituir una
estrategia novedosa, ¿cierto? Y tener nuevos resultados. A 10 meses del inicio de la pandemia, sin tener fármacos óptimos, se genera una oportunidad para considerar estudios en esta área, a cualquier nivel, incluso de reflexión de expertos, etc. Se esperan los resultados preliminares de estudios con muestras de mayor tamaño para conocer el comportamiento de los fármacos con un mayor número de indicadores. El estudio de drogas ya conocidas con plausibilidad biológica como antivirales que intervienen en el desarrollo o la replicación viral y o en las diferentes etapas de la historia natural de la infección constituyen una gran oportunidad para el mundo científico y para la humanidad. Con esto cerramos este tema y los invitamos a hacer comentarios, reflexiones, aportes o preguntas. Muchísimas gracias.